¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más con Clase 24. El día de hoy nos adentraremos más sobre un tema, el cual es la cultura en las sociedades industrializadas y no industrializadas. Para esto les haré como un concepto breve, que es que la cultura es un tema muy amplio y complejo, que abarca creencias, valores, tradiciones, música, literatura y formas de vida de las personas que viven en las sociedades industriales y no industriales. Para adentrarnos más al tema, contamos con la presencia de dos de nuestros colegas, quienes les hablarán más sobre las definiciones, características y ejemplos. Muchas gracias por el pase, Medina. Para nosotros es un honor poder estar aquí contigo y compartir un poco más de información acerca de ese tema que es tan interesante. De igual manera, muchas gracias por el pase, colega Yelin. Bien, ahora si hablamos de las sociedades preindustriales o no industriales, pues hablamos de una sociedad que se da en el nivel o en el periodo, en la etapa, muchos siglos antes de que se dé inicio a las actividades industriales, en una etapa que se da a finales del siglo XVIII, a la segunda mitad para ser más específicos, cuando se da la llamada Revolución Industrial. Ahora bien, Hegel y Marx proponen términos similares o sinónimos para esta nueva etapa o para esta etapa. Ellos lo llaman las sociedades agrarias y las sociedades premodernas. Sin embargo, nosotros consideramos que no serían sinónimos totales, pues consideramos que cada una de ellas tiene su linaje ideológico diferente y merecen ser tomadas independientemente. Ahora bien, si hablamos de las sociedades industriales, no industriales, a nivel general, pues hablamos de sociedades que tienen ciertos niveles de organizaciones específicas políticas y culturales. Van a tener atributos sociales muy diferentes a las sociedades industriales, pues se van a regir al prototipo que existía previo a la adveniencia de la revolución industrial. Ahora, si hablamos un poquito más de la cultura acerca de qué pasaba o cómo era en las sociedades no industrializadas, por ejemplo, podemos decir que éstas se regían en las tradiciones que tenían, es decir, que no adoptaban las culturas o los demás pensamientos que venían con la revolución industrial. Hoy en día nos preguntamos, ¿existen las sociedades no industrializadas? Pues sí, lo hay, existen todavía. Pues son estas sociedades las que se rigen o las que todavía promueven la agricultura, la artesanía, la pesca como forma de economía interesante. Una de las características también de estas sociedades es que al momento de importar y exportar va a ser productos netos. Además de la economía, su economía no se va a basar en una gran exportación como lo hacen países extranjeros como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o incluso Brasil. Países con mucha potencia y quienes son capaces de exportar sus productos, sino que van a regirse con las leyes o con los prototipos que ellos mismos crean. Es decir, que si una sociedad, una cultura, un pueblo pequeño cree que cierta manera de remuneración es correcta, pues lo va a hacer. Y otra de las características importantes de las culturas de estas sociedades no industrializadas es que ellos siempre suelen vivir en partes recónditas, es decir, en partes rurales del país o incluso de las ciudades. Es decir, que las sociedades no industrializadas se van a basar en una economía no tan a gran escala como lo hace un país entero, sino que van a exportar e importar productos nativos, van a mantener sus creencias, van a mantener sus valores y van a mantener las tradiciones que tanto los caracterizan. Bien, ahora yo les diré el concepto de la sociedad industrial. La sociedad industrial se refiere a la evolución que se ha ido dando cultura tras cultura y generación tras generación, ya que gracias a diversos factores y conocimientos, el hombre ha podido crear e innovar diversas maquinarias e inventos a través del tiempo. Esto ha influido mucho en la actualidad, ya que como puedes observar, las maquinarias han sido de suma importancia para las personas y la población. Esto ha ayudado mucho en su producción y en el desarrollo de la comunidad. Esto ha facilitado el trabajo humano y también el tiempo que pueden tomar al realizar dicho trabajo. Se dice que la sociedad industrial es el resultado de la revolución industrial, ya que fue el proceso de economía artesanal, aún dominada esto por las industrias y la fabricación de maquinarias, dadas en el siglo XVIII. Bueno, la cultura de la sociedad industrial hace referencia a sociedades que cuentan con una estructura social moderna, y en estas nuevas sociedades se forman dos grupos principales, la burguesía y la sociedad. La burguesía queda
una clase social dueña de las fábricas y las maquinarias, esto debido a su conocimiento y a la riqueza que ellos poseían. Y la segunda, que eran personas que a raíz de un sueldo o de un salario trabajaban en dichas fábricas para poder sobrevivir, solventar sus gastos. Bueno, para eso daré un ejemplo sobre la cultura de las sociedades industriales y tomaré el consumo y aumento de energías, ya que se caracterizan por el uso de fuentes de energía externas, como por ejemplo los combustibles, ya que en este se encuentra el petróleo, el carbón, el gas, que ha sido de suma importancia en el desarrollo económico del Perú y del país. Esto ha ayudado mucho a que se incremente la escala de producción y la economía. Como por ejemplo, hay una diferencia en la actualidad, en la actualidad se veía que las personas, los pobladores no tenían muchos recursos, muchos instrumentos, sino que lo hacían con los instrumentos que ellos poseían, ya sea con un pico, una pala, podrían labrar su tierra, en este caso me refiero a la agricultura. Pero ahora, viéndonos en la actualidad, ha evolucionado mucho, ya que se ha dado otra vez muchas máquinas y fábricas han implementado muchos inventos para que estos se puedan desarrollar. También, como puedes ver en la ganadería, han aparecido nuevas máquinas que han desarrollado todo esto. Y también en la pesca, que han aparecido nuevas redes, nuevos sistemas de pesca, que esto ha ayudado a la economía del Perú. Y es por eso que digo que la sociedad industrial viene a ser fundamental en el desarrollo de la población, ya que ayuda mucho a que puedan desarrollarse económicamente y socialmente en la producción de bienes y servicios. Gracias por esa información tan importante. Ahora me gustaría hacerles una pregunta. ¿Creen que el Perú es un país industrializado? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, Angelina. Desde mi punto de vista, el Perú sí es un país industrial. ¿Y por qué? Bien, quiero basar mi respuesta en el presidente Ricardo Márquez de la Sociedad Nacional de Industrias. Pues, este mismo dice que el Perú es una sociedad y es un país industrial. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con una manufactura, contamos con la minería, con el sector agrario y con las exportaciones y también con las importaciones. Es decir que si nosotros juntamos todos los bienes y los productos que tenemos, bueno, que el Perú tiene, pues, y lo juntamos con la manufactura, pues podemos generar un cambio y un progreso mucho mayor. Él también dice que el Perú puede llegar a ser un país mediamente industrializado, que puede ser incluso mucho mayor. Sin embargo, no estamos todavía a la altura de países mucho más industrializados como lo están Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, e incluso aquí mismo en Sudamérica, Brasil. Sin embargo, considero que a través del proceso que nosotros podemos tener, a través de la evolución y a través del apoyo que nos pueden dar, pues nosotros podríamos llegar a ser un país de gran potencia en cuanto a importe y exportación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Angelina, según mi punto de vista, yo no considero que el país o el Perú sea un país industrializado, ya que esto se debe a diversos factores como los problemas económicos, problemas demográficos y problemas sociales, que esto afectan a la sociedad, sino es por las mismas personas que gracias a ellos, a su desarrollo, a su conocimiento, han ido creciendo y desarrollándose a través del tiempo. Y esto se ha habido desde la antigüedad hasta la actualidad, ya que en la antigüedad las personas no tenían esos recursos, sino ellos tenían que buscarse la forma en cómo poder desarrollarse a través de su agricultura, de su ganadería o de diversas formas para poder sobrevivir. Y ahora en la actualidad, como vemos, han existido algunas máquinas, algunas industrias, algunos proyectos que esto ha servido para que la industria pueda evolucionarse y poder crecer económicamente. Y esto ha favorecido que las personas puedan desarrollarse con estos productos. Y es por eso que yo no considero, porque las personas lo que hacen ahora, los gobiernos, es invertir en lo que viene a ser la minería y más no en la agricultura. No invierten mucho en lo que es la educación, sino dejan de lado a las personas de bajos recursos. Se podría decir que hay una desigualdad económica en esas personas y nosotros podemos tomar en este caso que viene a ser la justicia, tanto la justicia de las personas que no tienen ese apoyo que vienen a ser los agricultores, los campesinos. Ellos no se ven respaldados, resguardados por estos gobiernos o por estas personas. Gracias por responder mi pregunta, colegas. En base a ello, ahora me gustaría hacerles una segunda pregunta. ¿Creen que Huánuco es una sociedad industrializada? Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, compañera Angelina, puedo decir que la cultura en la sociedad no es predominantemente industrial,
en Huánuco, ya que esto se debe a su rica historia, sus tradiciones y costumbres. Esto se enfoca en sus actividades económicas y agrícolas, como por ejemplo en la agricultura, en la ganadería y en algunos casos en la pesca. Entonces yo diría que la sociedad industrial de Huánuco no es tan desarrollada como otras regiones del Perú. Bien, desde mi punto de vista concuerdo con el tuyo, Diego, cuando dices que Huánuco no es una sociedad industrializada. ¿Por qué? Porque, bueno, entendamos que Huánuco se basa en la producción de productos agrícolas y muchas veces, como dice también, la artesanía. Entonces, no tenemos una gran exportación, una producción en masa como se gustaría. Eso es lamentable, pues Huánuco tiene, como dicen, mucha historia, mucha cultura y mucha gente que mostrar. Entonces, en conclusión, Huánuco no sería una sociedad industrializada. Muy bien, colegas, gracias por su información y sus opiniones. Con esto concluimos un video más con Clase 24. Nos vemos la próxima.